Bueno, pues tengo en casa, aquí en calle 11, a una antigua amiga. Me da mucho gusto tenerla. Rochelle Muchas Terranova, bienvenida. gracias. Qué bueno que estás acá. Gracias, Ricardo. Un placer estar contigo. Y espero salir de aquí con una nueva amiga. Terry Holiday, ¿cómo Hola, estás? estoy muy bien, gracias por la invitación. Gracias, gracias. Ambas están participando en esta obra de teatro que se encuentra en la teatrería. Se llama Los Arrepentidos, así en masculino, no las arrepentidas. No. Y entiendo que es una obra montada a partir de un documental bastante controversial de dos personas que decidieron a temprana edad la reasignación sexual y luego se arrepienten. Es una provocación. ¿Entiendo bien? Sí, Sí, oye, y no fue a tan temprana es edad, lo que iba a decir. Es del Ajá. caso. Sí, pero sí, este diálogo entre estos personajes hablan de esa parte que primero, ¿qué los llevó a hacer una transición? Y luego, ¿qué les llevó al arrepentimiento? Entonces yo creo que es muy interesante conocer estas vidas, ¿no? Porque nosotros desde que empezamos a estudiar el guión, a los ensayos, pues fuimos comprendiendo qué pasaba en la cabeza de esos personajes que finalmente le estamos dando voz y que las juventudes, por ejemplo, las juventudes trans, tienen que, yo creo que conocer el tema para que sepan muy bien decidir. Yo pienso que lo que pasó con estos personajes también fue la época. Mira, uno de los personajes como Orlando hizo una transición en el 67 y Micaela hizo la transición en el 94. A partir de eso, yo creo que es la situación crucial de que ni siquiera tuvieron un acompañamiento para hacer esta transición, un perfil hormonal, o sea, una ayuda psicológica. Entonces yo creo que de ahí parte y de ahí se desarrolla todo esto, Terry, ¿verdad, Terry? cuéntame del origen. O sea, el origen es un programa de radio en los Estados Unidos. No, Donde, es en Suecia. Marcus Linden, el autor, es sueco. Y él tenía un programa de radio donde tocaban temas diferentes. Y un día se le ocurrió preguntarle al público que si alguien tenía que contar algo de lo que se hubiera arrepentido. Y curiosamente estas dos personas llamaron con Michael y Orlando. Ajá, Micael O y Micael y Orlando. Orlando, sí. Hablaron y se habían arrepentido prácticamente de lo mismo, que era de un cambio de sexo. Y luego lo que decide Linden es hacer un documental Ajá, a estas dos voces. Sí. ¿Y qué pasa en el documental? pues en el documental, Orlando y Micael narrando su historia, sus anécdotas, los porqués los habían llevado a tomar esas decisiones, pues hacen prácticamente un desnudo, ¿no? De cuerpo y de alma y dicen por qué lo hice, qué es lo que esperaba, qué es lo que estaba pensando. Y años después, por distintas razones, porque son dos historias completamente diferentes, deciden regresar, deciden de transicionar, deciden volver a ser hombres, siendo que ya habían recurrido a una operación quirúrgica. No era nada más una cuestión mental de que me siento mujer y soy mujer. No. Ellos ya habían tenido una reasignación sexogenérica quirúrgica. Y entonces, pues el regreso es todavía más complicado. Pero es una conversación de gran calado, hay que decirlo. Sí. Me llamó la atención hace un momento que decía Rochette que aquí hay una conversación con los más jóvenes, es decir, la generación de ustedes está hablando con los chicos, chicas que hoy tienen 15, 16, 17 años que justamente están en esta conversación. A ver, ayúdame un poco a entender cómo se da esa charla, esa conversación entre generaciones. Lo que pasa ahora en nuestras poblaciones trans, pues yo creo que ha sido el trabajo de muchos años, como tú has estado muy de cerca en el apoyo acerca de la lucha con nuestros derechos LGBT y también en especial los trans, y que yo creo que las nuevas generaciones tienen mucha información de lo que ha sido nuestro pasado, el trabajo de activistas como Terry Holiday y muchas más. Haríamos mucho programa para nombrar a todos. Entonces es la diferencia, ¿no? El conocimiento, el diálogo, el acercamiento. Ahora, las infancias o las juventudes trans, las adolescencias, pues tienen otro marco, ¿no? De apoyo. Pero sí es importante que conozcan estas historias, ¿no? Como
te comentaba que en esa Que se vean en época- el espejo de quien ya vivió Exactamente, ese sí, recorrido. exactamente. Y lo que sucede ahí entre estos dos personajes, pues también es una catarsis, ¿no? El conocerse uno al otro y que hay momentos muy álgidos, hay momentos en que se desmoronan por completo y que eso hace que el público, yo creo que entienda, nos arrope como seres humanos, ¿no? Que con esas vivencias, esos sufrimientos, eso por esa parte del libreto que ha sido maravilloso bajo la dirección de Sebastián Sánchez Amunátegui, que nos ha ido guiando poco a poco, porque para nosotras nos ha generado también esa parte de tener que despersonalizarnos, porque no estamos así como estamos ahora en En Guapísimas. nuestra zona de confort. A ver, Terry, ahí hay un tema que no puedo obviar. Hay en este momento una discusión ideológica muy pesada sobre a qué edad debería permitírsele a una persona empezar a transicionar, usar hormonas, pasar incluso a la fase quirúrgica, la discusión de si el Estado meterse, las leyes, qué papel juegan los papás. Es decir, no, nada de lo que estoy diciendo les es ajeno. Y de pronto una reflexión de este tipo, justamente al calor de esa discusión, pues lo único que augura son fuegos artificiales bastante tronantes. Déjame irme a corte y de regreso, desde tu activismo, te ruego que me ayudes a entender por Claro qué la que sí. obra, en efecto, lo que hace es abordar un tema tan difícil y sacarlas de la zona de confort. Estamos hablando sobre Los Arrepentidos, esta obra que está pasando en la teatrería. Estamos con Rochelle Terranova y Terry Holiday. En un momento más, volvemos. Esto es Calle 11 en su canal 11. Bueno, estoy con Rochelle Terranova. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Calle 11. Está también Terry Holiday con nosotros. A ver, Rochelle, nada más dame horarios, fechas, hasta cuándo van a estar con Los Arrepentidos. Estamos todos los viernes a las 8:30 de la noche en la teatrería, compartiendo dos elencos maravillosos, mis compañeras adorables actrices, Libertad Palomo, que hace mancuerna con Terry Holiday, y Dana Carvelas, que hace mancuerna conmigo, pero así vamos alternando un viernes y un viernes, pero las dos propuestas son maravillosas. Son tienen muy que ver las distintas dos. porque son 4 actrices jugando, digamos, en este reparto, Ajá. ahora sí, Exacto. en este reparto, digamos, equilibrado. ¿Es muy distinta cada apuesta? ¿Es qué? ¿Son muy distintas las puestas que hacen unas y Yo otras? creo que no, porque es el mismo libreto, pero sí cómo abordamos los personajes cada una de nosotros. O sea, en la manera como cada quien le aporta Ajá, su la Claro, le subjetividad. pone la Sí. carnita. Sí. ¿Y su propia vivencia, Terry? Exacto. Yo creo que un poquito hay de eso porque a pesar de que la obra se escribió hace unos veintitantos años, tiene unos puntos muy actuales y sobre todo que no es una historia que un escritor escribió adornando para lograr tocar las fibras sensibles de nuestros corazones, sino que es una obra basada en 2 vidas reales de personas reales que contaron sus experiencias y se transformaron en un documento, ¿no? En un documento que se presenta en el teatro. Antes de irme a corte, te preguntaba desde el activismo, ¿cómo entras en este debate muy contemporáneo de Bueno. extremos que de un lado no quisieran por ningún motivo que los adolescentes pudieran transicionar, utilizar hormonas, entrar a fase quirúrgica, que los papás tendrían que tener, las mamás, todo el control, versus toda una discusión al revés, de darle a esos muchachos, a esas muchachas, pues plena libertad a la edad temprana que ellas decidan hacer la transición. ¿Dónde entra esta obra en esa discusión? Bueno, pues resulta que primero la obra no es pedagógica, ¿no? Es vivencial, o sea, nos muestra unas vidas reales y el ámbito en el que se desarrollaban hace años. Ahora hemos avanzado mucho por la lucha de los derechos, ahora que tenemos la aprobación de por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, que antes no había porque había una sociedad muy heteronormada que nos impedía manifestarnos de una o de otra manera. Entonces, parte de eso lo muestra la obra. Parte de eso nos muestra cómo en aquel entonces, que no había acompañamiento psicológico, Años 60, hormonal, todavía años 90. No había, apenas se había descubierto la píldora anticonceptiva. Incluso en la obra se menciona el primer cambio de sexo a Cristina Jorgensen ¿Qué es en qué año? en el 55.
¿sí? Más o menos. Entonces, ahora, pues hemos avanzado mucho en el aspecto del respeto a los derechos humanos de las personas trans. Y entonces esta obra es testimonial. Nos da el panorama que se vivía a finales de los 50, principios de los 60, cuando estos señores deciden, por distintos motivos, convertirse en mujeres, y porque años después, basándose en su propia vida, deciden regresar, como ellos dicen, ¿no? Deciden, como dicen en la frontera, de way back, ¿no? Sí. Entonces, regresa, sí. Entonces, eso es muy interesante porque es un documento histórico. Es un documento que nos permite hacer el comparativo de lo que se vivía en ese entonces y lo que se vive ahora, que no es muy distinto, ¿eh? Sigue habiendo represión, sigue habiendo marginación, siguen existiendo muchas cosas que queremos que terminen. Y entonces esto nos ayuda mucho en la lucha para que se den cuenta de que sí se ha mejorado, que sí se ha evolucionado y que ahora nuestros parámetros son otros. Entonces, ¿para quién es la obra? ¿Quién tendríamos que ir a verlo? Ay, todo mundo, ¿eh? De plano. De hecho, por el trabajo artístico, pero también por el tema, porque tocabas esto de las infancias y las adolescencias trans y todos esos argumentos que pueden estar en contra y que esto podría servir como de aliento para sostener esos argumentos en contra. Y es por el contrario, yo pienso que los padres, los nuevos educadores tienen que conocer todas esas historias para poder guiar a estos niños. Lo que se busca en las infancias y adolescencias es acompañarles a hacer una transición, si es que así lo desean. Es que la gente, ¿cómo no va a entender que uno nace como nace y que no es a partir de los 18 años en que de repente se me ocurre ser trans? Uno ya nace. Si no me trans. puedo esperar a que me entreguen el INE para empezar a tener una identidad sexual, ¿verdad? Entonces, pero entonces el argumento es acompañarles. Entonces todo el mundo la tiene que ver, ¿no? Sobre todo esa gente que pueda estar no a favor o a lo mejor no tener conocimiento, tiene que ver este trabajo, tiene que ver este documento y muchos otros documentos, porque yo creo que el respeto es la base de todo, el respeto de cómo la gente quiere vivir su vida es básico. Y ya siguiendo el término que trajo Terry a la mesa, es decir, el respeto incluso al way back, o sea, el respeto a arrepentirse. Sí, O sea, uno tiene derecho a cambiar de opinión tantas veces como la vida nos lo exija. claro, estamos, yo creo que abogando un poco a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Del estar bien con una misma, de estar en paz con una misma. Entonces, algunas de mis amigas me dicen, ay, Tere, es que no puedo creer la vida que has llevado y todo te ha ido tan bien. Y le digo, es que yo estoy en contra de la victimización y de la precarización de las personas trans, porque soy un ejemplo vivo de que luchando y creyendo en una misma se puede salir muy adelante, se pueden lograr grandes cosas y no están nada más quejándonos de que, ay, es que yo sufrí mucho, es que me trataron mal. Pues a mí también me trataron mal, pero eso me hizo salir adelante. Cierras, Rosel. Oye, es que sí, hay que lucharle, ¿no? Pero no nada más nosotros como mujeres trans, sino todo el mundo tenemos que luchar siempre por tus anhelos, por tus sueños, ¿no? Hay que tener carácter para lograrlos. Yo creo que sí, es la base de todo. Qué regalo tenerles aquí. Ay, no. Y bueno, pues no nos perdemos entonces la obra. A ver, repetimos, Teatrería, todos los viernes. 8:30, 2 elencos distintos, mismos personajes. Son 4 puntos de vista del mismo tema, maravillosamente dirigidos, maravillosamente acompañados. Es una obra donde todo el mundo interviene, desde la iluminadora, la vestuarista, el director. O sea, todo el mundo tiene que ver y lo hace con tanto cariño que la gente queda así, o sea, dice... O sea, nadie se va a arrepentir de verlos arrepentidos. no. Exacto. En resumen, gracias, Rosel, Así gracias, es. Terry. Gracias.